Bien, estimado, buenas tardes. Vamos a continuar con esta formación de Excel. En la clase anterior empezamos a ver lo que son las funciones y empezamos en este sentido a empezar a ver las funciones que tenemos resguardadas o almacenadas en la sección, en la viñeta de fórmulas, específicamente en la sección de autosuma. Vimos en ese sentido las funciones promedio, contar número, máximos y mínimos. Recordemos que las funciones máximos y mínimos vienen con una abreviación, están abreviadas en este caso como max y min. ¿Ok? Vamos a continuar ahora esta etapa de la formación con lo que son las funciones lógicas. ¿Ok? Y lo que son combinaciones de funciones lógicas. Para empezar a esto es importante que conozcamos un poco por qué se le llaman funciones lógicas. Esta condición o este nombre donde se almacenan todas estas funciones es debido a que para que nuestra función sea correcta o nuestra función tenga un resultado, esta debe estar entredicho en una condición. Es decir, tiene que haber una condición de por medio que se pueda probar o no, y en base a esto, pues se da un resultado. Por ejemplo, yo les hacía en clases anteriores el ejemplo de está lloviendo. Si la respuesta es positiva, pues yo uso un paraguas. Si no está lloviendo, pues sencillamente no lo uso. ¿Ok? Eso es una condición, eso es, digamos, una condicionante que se va a presentar en una función. Evidentemente, cuando la condición, el resultado es positivo, pues vamos a tener un tipo de resultado. Cuando la misma es negativa, pues vamos a tener otro tipo de resultado. Lo que vamos a empezar a ver un poco es cómo empezar a formar estas funciones a través del momento que las empezamos a elaborar. Vamos a iniciar con la función si. La función si entra dentro de la familia de las lógicas y es una función condicional. Es la función más básica dentro de estos elementos. Vamos a verlos un poco. Aquí tenemos en nuestra biblioteca de funciones, en la parte de lógica, tenemos todas las funciones que incluyen esto. Tenemos la función sí, que es un poco lo que vamos a empezar a ver. Como siempre les digo, yo voy a ir enseñándoles a generar las funciones de perdón, yo voy a ir enseñándoles las funciones de manera que garanticemos que sepamos construirlas, ya sea desde el insertor de función, desde la escritura asistida o finalmente desde el proceso de la escritura sin asistencia. Vamos a iniciar con el insertor de función. El insertor de función es un asistente que en este caso Excel nos va a permitir para nosotros poder crear funciones a partir de la base que tenemos. Bien, vamos a iniciar este proceso de construcción. Vamos a iniciar con la función si. Como les decía, la función si debe tener una condición. En este caso, normalmente cuando hablamos de funciones si, lo que vamos a hacer es crear condicionantes como por ejemplo, el contenido de una celda es mayor que otro, el contenido de una celda es menor que otro, el contenido de una celda es igual a otro. Si se cumplen esas condiciones, en el caso verdadero va a tener una respuesta, en el caso negativo va a tener otra respuesta. Vamos a hacer primero a darle a nuestro insertor de función. Esto nos genera, en este caso, un asistente para buscar la función. Fíjense que acá me establece una categoría. Como yo la última categoría que revisé fue las lógicas para mostrarles un poco la cantidad de funciones lógicas que hay, él me ha reservado acá las lógicas y por eso me muestra estas. En este sentido, esto no es lo que nos va a aparecer normalmente. Entonces, por esta razón, acá yo lo que voy a escribir es sí, le voy a dar a ir, y al hacer esto me va a mostrar todas las funciones que están o que dicen sí o que tienen un complemento con el sí. Fíjense que tenemos sumar sí conjunto, promedio sí conjunto, contar sí conjunto, contar sí, promedio sí, sumar sí.
y si bajo un poco más están otro tipo de funciones que tienen el sí o están en algo relacionadas. Poco a poco, una vez que expliquemos la función sí, vamos a pasar a las funciones combinadas, que es estas funciones como contar sí, promedio sí o sumar sí. Vamos a iniciar con la función sí. Le damos a aceptar. Fíjense que me crea, en este caso, un asistente para nuestra función. Si nos damos cuenta, acá me establece cuál es la función que estamos hablando o que estamos desarrollando, que en este caso es la función sí. Pero fíjense un poco acá en esta sección, que es donde yo voy a crear mis datos. Si vemos, el primer renglón me dice prueba lógica y está en negritas resaltado. Si vemos valor si verdadero y valor si falso, no está en negritas, no está resaltado. Eso es porque, en este caso, el asistente de insertor de función me establece que el único parámetro obligatorio para una función sí es la prueba lógica. El valor sí verdadero y el valor sí falso no es obligatorio. Ella lo puede asumir por defecto. En este caso, el valor por defecto, ¿qué significa? Que si la prueba lógica es verdadera, él te va a escribir verdadero en mayúscula. Si la prueba lógica es falsa, te va a escribir falso en mayúscula. ¿Ok? Ese es el por defecto. Sin embargo, yo puedo cambiar eso. Por ejemplo, yo quiero que en caso de ser verdadero me escriba Fernando. Y en caso de ser falso me escriba Factas, por ejemplo. Pues eso se puede hacer y por eso es que tenemos en este caso estos cuadritos de verdadero, o mejor dicho, valor sí verdadero y valor sí falso. Porque ahí podemos estandarizar o adecuar a la necesidad que tenga en este caso el usuario. Vamos a iniciar con la prueba lógica. La prueba lógica la voy a desarrollar de la siguiente manera. Le voy a dar a nuestro cuadrito para insertar valores. Y vámonos acá a la tabla que hemos estado trabajando. Primero voy a aplicar una función de mayor. Es decir, le voy a preguntar a Excel si el valor que contiene una celda es mayor que otro valor que contiene otra celda. En este caso voy a seleccionar la celda N9, esta celda. Y ahora tenemos que incluir el valor, o mejor dicho, el símbolo de mayor. Recuerden un poco lo que conversábamos en clase. Tenemos símbolos que a través de los atajos del teclado podemos colocar. En el caso del mayor es al 60. Perdón, al 62. Perdón, me equivoqué. Ok, ahora sí. Al 62. Y ahora le tenemos que preguntar a qué lo va a comparar o con qué lo va a comparar. En este caso, recuerden, está comparando N9 con otro valor que yo le dé. En este caso le voy a preguntar si es mayor que O70, O19, perdón. ¿Ok? Sabemos de por sí que nos va a decir falso, pero vamos a irlo construyendo y viendo el resultado. Fíjense que acá, en prueba lógica, inmediatamente acá me está diciendo, hey Fernando, no se cumple esta función, es decir, es falsa. Si yo le diera aquí a aceptar, inmediatamente como están nuestros valores sí verdadero y valor sí falso, está en blanco, Excel por defecto nos va a colocar o verdadero o falso. En este caso, para efectos didácticos, yo no quiero eso. Quiero que nos escriba algo. En este caso, si es verdadero, nos va a escribir Fernando. Le di tabulador y fíjense que me pasó a la siguiente zona, a la siguiente elemento, que en este caso es valor si falso. Pero presten atención acá. Dense cuenta que yo no coloqué las comillas. Esto fue un aditamento que nos colocó Excel. ¿Qué significan estas comillas acá? Las comillas lo que nos vienen a hacer entender es que este Fernando escrito de esta manera es textual. Explico. Esto de textual es que Excel va a representar de forma idéntica esta escritura que yo he hecho, incluyendo mayúsculas y minúsculas. Si yo escribiese números, fuese lo mismo. Si escribiese todo en mayúscula, fuese igual. Siempre el valor verdadero y el valor falso debemos colocarlo entre comillas para que Excel entienda que estamos colocando, en este caso, valores que se tienen que respetar. Es decir, que me tiene que colocar
exactamente lo mismo que yo escribo, ya sea una palabra, un símbolo, un número. Y en el caso falso vamos a escribir facta. Ok, le vuelvo a dar tabulador. Fíjense que igual, de la misma manera como pasaba con Fernando, no lo coloco en comillas. Como ya hemos visto antes con el insertor de función, con esta herramienta, tenemos la particularidad que podemos ir viendo el resultado que nos va a dar nuestra función. Fíjense que ya aquí me coloca facta. Le damos a aceptar y el resultado de nuestra función es la palabra facta, que era el valor si es falso. Bien, vamos ahora a conversar acerca de la escritura asistida de la función sí. Recordemos que toda escritura de funciones empieza con nuestro símbolo igual. Inmediatamente después de esto debemos colocar el nombre de la función que queremos colocar, en este caso sí. Fíjense que aquí abajo me despliega una serie de funciones que en este caso están relacionadas con el sí, en el sentido de que empiezan con las mismas letras. Si error y signo. Esta función de si error está almacenada entre las de texto y las de búsqueda y referencia. Básicamente lo que nos dice es si una expresión que es un resultado puede ser un error o no un error. Y ahorita voy a explicar estos temas de errores. Vamos a hacerlo de una vez por si acaso, para que no haya ningún tipo de confusión. Voy a hacer algo en Excel. En este caso voy a eliminar acá para que podamos ver un símbolo de error. ¿Ok? Esto es un error. Este numeral seguido por un signo de exclamación de apertura con un valor y un signo de exclamación de cierre es un valor de error. Esto es un error. Hay otro tipo de errores, como por ejemplo que yo haga, vamos a colocar símbolo de igual, 1 entre 0. Cualquier valor dividido entre 0 pues nos da infinito, por tanto es un error. Fíjense que acá hay otra nomenclatura para el error. Entonces ahí tenemos algunos elementos con los que nos podemos tropezar. La función si error lo que me permite es determinar si esto efectivamente es un error. Esa es la función de esa función si error. Vamos a colocar otra vez aquí sí. Y signo básicamente lo que nos permite es devolver un signo o el número relacionado a un signo, ya sea que este sea positivo, 0 es neutro o un -1 en este caso cuando es negativo. Bien, continuemos con el sí. Abrimos nuestro paréntesis y fíjense que aquí abajo inmediatamente me empieza a establecer la parte asistida de esta escritura. En este caso nos pide primero la prueba lógica. Vamos a escribir nuestra prueba lógica. Ahora vamos a hacerlo con menor. Voy a hacerlo con los mismos datos que lo hicimos antes, con n9, al 60 para que nos coloque el símbolo de menor y colocamos O19. Ya hemos terminado con nuestra prueba lógica. Debemos informarle a Excel cómo pasar de la prueba lógica al valor si error. Y eso, que ya lo hemos visto en las clases anteriores, cuáles son los símbolos que vamos a estar utilizando en el proceso de desarrollo de Excel, vamos a utilizar en este caso el punto y coma. El punto y coma nos hace una separación de plano o de hecho entre las diversas facetas de una función. Ya terminamos nuestra faceta de prueba lógica, pasamos a la siguiente utilizando punto y coma. Fíjense que coloqué el punto y coma y prueba lógica que estaba en negrita pasó a estar en una escritura simple y ahora valor si error pasa a estar en este caso en negrita. Entonces bueno, vamos ahora a colocar nuestro valor si verdadero. Bien, nuestro valor si verdadero va a ser que o qué me va a responder la función en caso de ser verdadera. En este caso lo es, ya sabemos que lo es, por la forma como hemos establecido la función. En el caso de que sea verdadero, yo quiero que me escriba la palabra Fernando o el nombre Fernando. Para esto debo iniciar con las comillas. Recordemos
que las comillas nos va a indicar el Excel que lo que se va a escribir es textual. Colocamos una comilla, escribimos Fernando y cerramos nuestras comillas. Ya hemos colocado el valor si es verdadero, ahora falta el valor si es falso. Para eso colocamos nuevamente punto y coma y fíjense acá que el valor si falso se ha colocado en negrito. Para terminar, abrimos nuevamente nuestras comillas, colocamos la palabra facta, que en este caso es lo que habíamos colocado en el caso de error, de falso quise decir. Cerramos con nuestras comillas y cerramos nuestro paréntesis. Una vez hecho eso, le damos enter y en este caso la función nos está dando Fernando porque efectivamente la prueba lógica se cumplía. Es decir, N9 es menor que O19. Bien, por último, y ya para terminar con la función sí, vamos a ver ahora la escritura sin asistencia. Escribimos igual, escribimos la palabra sí, abrimos nuestro paréntesis, la prueba lógica sería N9, fíjense que estoy colocando los símbolos en minúscula, la nomenclatura de nuestra celda, la consonante en este caso, que es la nomenclatura para nuestra columna, la estoy colocando en minúscula. Excel no hace distingo de esto, es decir, puedo escribirlo en mayúscula, puedo escribirlo en minúscula, igual Excel va a entender lo que quisimos decir. Y ahora le vamos a preguntar si es igual a O19. Colocamos nuestro punto y coma para saber que estamos pasando ya a valor si es verdadero. En este caso, valor si es verdadero, me debe nuevamente escribir Fernando. Cerramos nuestra comilla, colocamos nuestro punto y coma. Y ahora, valor si falso, quiero que me diga falso. Pero quiero que me lo escriba todo en mayúscula. Fíjense que he escrito todo en mayúscula. Y en este caso el resultado es falso completamente en mayúscula. Bien chicos, esto es la función sí. La función sí es muy sencilla, básicamente lo que tiene que cumplirse una condición y en este caso, si se cumple esa condición nos da un resultado. Ahora bien, ya habiendo visto la función sí, vamos a pasar ahora a ver funciones combinadas del sí. Hay varias funciones que están combinadas con el sí, como por ejemplo sumar sí, promedio sí, contar sí, y hay lo que llamamos combinaciones conjuntas o compendio de funciones conjuntas, como por ejemplo sumar sí conjunto, promedio sí conjunto o contar sí conjunto. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Por ejemplo, sumar sí y sumar sí conjunto. Sumar sí es una función que solamente va a evaluar un parámetro, es decir, una sola condición. Si se cumple esa condición, nos va a sumar el valor. Si no se cumple, no lo va a sumar. En sumar sí conjunto, se tiene que cumplir dos o más parámetros. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, yo puedo agarrar toda esta selección de datos y le digo, para sumar sí, que es la versión simple, súmame todos los valores que sean mayores mayores que 50, por ejemplo. ¿Qué va a hacer Excel? Va a ver en nuestra base de datos, va a decir, ok, todos estos son los valores, va a tomar en cuenta los que sean mayores que 50 y los va a sumar. Solamente va a sumar esos valores. En el caso de los valores, o mejor dicho, cuando hablamos de sumar sí conjunto, se tiene que cumplir dos o más condiciones. Por ejemplo, vas a sumar los valores mayores a 50 y menores a 80, por ejemplo. Se tiene que cumplir estas dos condiciones, que sean mayores que 50 y menores que 80. De esa manera trabaja el sumar sí conjunto. Bien, vamos a iniciar este proceso con lo que son las funciones simples combinadas como sumar sí con un ejemplo. Por ejemplo, yo quiero sumar, bueno, en este caso no es muy buen ejemplo porque tenemos básicamente el mismo valor repetido muchas veces. Pero aquí tenemos valores mayores que 100 y por lo que veo todo empieza desde el número 58. Ok, fíjense lo que vamos a hacer.
vamos a colocarnos acá, le vamos a decir insertor de función. Recuerden que la primera vez vemos primero el insertor de función para aprender a hacer la fórmula o la función en este caso, luego pasamos a la escritura asistida y por último terminamos con la escritura sin asistencia. Vamos a escribir sí, le damos ir, acá nos va a crear todas las funciones sí, incluyendo las simples y las complejas. Sumar sí, que es una función combinada simple, le damos a aceptar y fíjense que ahora la forma como nos representa en este caso nuestra parte de argumentos de función o nuestro insertor de funciones es un poco distinta a cuando lo hacíamos con la función sí. Rango y criterio están en negrita y rango de suma está en una sección sin negrita. Vamos a explicar un poco. ¿Qué es el rango? Es el rango donde están los valores donde se debe evaluar la condición. Por ejemplo, yo tengo todo este rango de datos, ¿ok? Voy a seleccionar todo este rango de datos y yo quiero verificar acá que me sume, por ejemplo, los valores menores a 60. Entonces le decimos al 60 para que nos coloque el símbolo de menor y le decimos 60. Le doy tabulador y fíjense que pasa a la siguiente función. ¿Qué pasa ahora? Fíjense que acá este criterio es obligatorio cumplimiento, es decir, tiene que ser textual y por eso queda entre comillas. Ahora bien, el rango de suma no está en negrita. ¿Qué significa esto? Hay momentos donde mi rango donde voy a evaluar la condición no es mi mismo rango de suma. Ahorita voy a hacer otro ejemplo donde este criterio no se cumple, es decir, donde tenemos un rango para el criterio y un rango para la suma. En este caso, nuestro rango de suma es este y es el mismo rango donde se cumple el criterio. Así que ya acá tenemos un resultado que en este caso es 1730,43, que es la sumatoria de todos los valores menores a 60 de esta tabla. Le damos a aceptar y ya nos da el resultado. Ahora bien, vamos a hacer un poco el ejemplo que decía ahorita. Voy a escribir los meses enero, voy a repetir enero, voy a escribir febrero, voy a repetir enero, me equivoqué, perdón. Muy bien, voy a escribir marzo y abril. Y voy a colocar unos datos aquí al azar, 2, 5, 9, 6, 7, 1. ¿Ok? Vamos ahora a hacer la misma función. Voy a borrar esto acá. Me voy a parar acá para hacer la función aquí que nos queda al lado de la sumar sí. Le voy a dar aquí insertar función. Fíjense que acá me establece las últimas funciones que hemos estado utilizando. Aquí está la sumar sí. La selecciono, le damos a aceptar. Ahora bien, ¿cuál va a ser mi rango acá? Vamos a hacer un ejemplo en el cual yo quiero que me sume los valores de los meses, pero solamente en un mes específico. Por ejemplo, yo le voy a decir que me sume los valores de esta columna siempre y cuando sean representantes o dependientes del mes de enero. Mi rango, el rango va a ser los meses porque es donde vamos a evaluar la condición o el criterio. Criterio, que sea el mes de enero. Entonces, como queremos que sea un mes y es que es específico, que tiene que cumplir a cabalidad, colocamos esto entre comillas. ¿Ok? Y por último, fíjense que aquí me está dando un resultado. ¿Por qué me está dando un resultado acá? ¿Y por qué este resultado es 0? Sencillamente porque mi rango de criterios no son números. Entonces no puedo sumar letras entre sí, por tanto es 0. Ahora cuando le dé el rango de suma, que es los valores donde están los números asociados a los meses, fíjense que ahora la cosa cambia y me dice 13. ¿Por qué me dice 13? 2, 5 y 6 serían 13. 2 más 5, 7 más 6, 13. Le damos a aceptar y nos da nuestro resultado.
yo pudiese haber dicho, por ejemplo, febrero en el criterio y me hubiese dado como respuesta un 9. Le puedo haber dicho marzo y me va a dar como respuesta un 7. Le puedo haber dicho abril y me va a dar como respuesta 1. ¿Ok? Esto es lo que llamamos un rango donde el rango de criterio es diferente al rango de suma. Bien, pasemos ahora a lo que es la escritura sin asistencia. Recordemos, toda función inicia con nuestro igual. Escribimos sumar. Inmediatamente escribimos sumar, me aparecen las dos las funciones que están relacionadas con el sumar. Sumar sí y sumar sí conjunto. Seleccionamos sumar sí, él nos coloca sumar sí en mayúscula y con la apertura de nuestro símbolo para iniciar la función, que en este caso es un paréntesis. Rango, vamos a darle nuevamente los meses del año, estos meses. Ahora vamos a pasar del rango al criterio. Para hacer esto colocamos punto y coma y fíjense que ahora se pone en negrito el criterio. Criterio, bueno, ahora vamos a hacerlo un poco diferente, vamos a hacerlo con el mes de febrero. Así que coloco comillas y escribo febrero. Una de las preguntas que también me hacen mucho es si yo escribo febrero en minúscula y aquí está en mayúscula, si efectivamente nos va a dar un resultado. Ya lo vamos a ver. Ya terminé con mi criterio, coloco punto y coma, paso mi rango de suma, en este caso estos valores que están acá, y termino mi selección con un paréntesis. Le doy enter y fíjense que me da un resultado, en este caso el 9. Y con esto respondemos la consulta que yo mismo me hacía. ¿Puede Excel diferenciar entre mayúsculas y minúsculas? Sí puede. Sí puede. Entonces vemos acá que me está dando una respuesta en base a la consulta que hacíamos. ¿Ok? Pasamos ahora a la escritura sin asistencia. Voy a escribir igual sumar punto sí. Esto no lo expliqué. Vamos a explicarlo. Voy a dar escape para cerrar la función. En Excel trabaja, vamos a decirlo así, basándonos en una escritura tipo Visual Basic, ¿ok? Y las funciones que vamos creando se van creando en este sentido. Fíjense que cuando hacíamos las funciones no tienen espacio, no hay espaciamiento entre un parámetro, un rango, un valor sí o si se cumple la función o no. Todo está pegado entre sí, lo único que los separan son los signos, en este caso el punto y coma o las comillas o el paréntesis. Pero para los nombres de las funciones esto también aplica. Por eso vemos cuando creamos nuestro insertor de función que dice sumar punto sí. Lo podemos ver acá que tiene un punto. Porque Excel al momento de la escritura de la función no puede tener espacios. Entonces sumar sí, todo pegado, no iba a ser engorroso, sobre todo cuando empezáramos a utilizar funciones más largas como sumar sí conjunto. Todo pegado no se va a entender lo que se está escrito. Entonces Excel o Microsoft, mejor dicho, resolvió esto utilizando un punto. Y por eso es que vemos que se llama sumar punto sí o contar punto sí o promedio punto sí o sumar punto sí punto conjunto. Y así sucesivamente con el resto de las funciones que son combinadas. Porque no puede haber espacios en la escritura. Entonces, bueno, vamos a buscar acá. Decimos igual, decimos sumar punto sí, porque esa es nuestra función y abrimos nuestro paréntesis. Ahora bien, rango, los meses del año, como ya lo hemos visto antes. Colocamos punto y coma y pasamos a nuestro criterio que lo escribimos iniciando con, en este caso, las comillas. Y vamos a escribir ahora a abril. ¿Qué pasa si yo me equivoco acá en abril? Le voy a colocar dos L's para que veamos lo que pasa. Voy a escribir punto y coma y voy a colocar mi rango. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ahí si no va a entender, en este caso Excel,
que fue, no va a poder hacer la conversión de que yo me equivoqué y coloqué una L de más. Me va a dar un resultado de 0 cuando aquí vemos que hay 1. ¿Ok? Eso es sencillamente porque podemos en Excel hacer una distinción entre mayúsculas y minúsculas, pero no podemos hacer distinción con errores. ¿Ok? Es decir, los errores en este caso nos van a dar un resultado erróneo también, o falso. Voy a borrar una de las L, le doy enter y ahora fíjense que sí puede hacer la comparación y en este caso nos coloca el 1 que corresponde al mes de abril. Bien, pasemos ahora a la función contar sí. Recordemos cuando veíamos esta función contar lo que significa. La función contar es básicamente una función en la cual vamos a tener un rango de datos todos numéricos, ¿ok? Y Excel lo que nos va a responder es cuántas celdas contienen información numérica. Esta es la función contar. Bien, iniciemos entonces nuestra función contar sí desde el insertor de función. Nuevamente acá voy a escribir ahora contar, le damos ir y nos va a mostrar todas las funciones en este caso que tienen la palabra contar. Aquí tenemos nuestra contar.sí o contar sí, le damos a aceptar y fíjense que a diferencia de cuando lo hacíamos con sumar sí, contar solamente cuenta con una sección de rango y una sección de criterio. ¿Por qué pasa esto? Sencillo. En sumar sí podíamos tener un rango para el criterio y un rango para la suma. O podíamos tener un mismo rango tanto para criterio como para suma. En el caso de contar no. Contar solamente el mismo rango va a ser el mismo rango de criterio porque son datos numéricos. Es decir, son nuestra función contar lo que va a hacer es una contabilización de la cantidad de celdas que contienen información numérica. Voy a seleccionar entonces nuestro rango. Aquí sí vamos a utilizar nuestra tabla completa para que nos asista en este caso. Seleccionamos nuestra tabla completa. Cerramos acá. Criterio. Vamos a decirle que nos cuente la cantidad de celdas que contienen información cuando el valor que está dentro de ella es mayor a 20. O bueno, no, mayor a 70. Le decimos al 60 y, al 62. Creamos nuestro símbolo de mayor y escribimos 70. Le damos tabulador y fíjense que me coloco nuevamente el símbolo de mayor y el 70 entre comillas. Y acá nos viene dando un resultado que en este caso es 600. Son 600 celdas que contienen información numérica, que esa información es mayor a 70. Le damos a aceptar y fíjense que nos da nuestro resultado que en este caso es 600. Bien, vamos ahora a hacer lo mismo pero ahora desde la escritura asistida. Escribimos igual, contar, aquí nos aparecen todos los elementos que tiene la palabra contar. Voy a explicar un poquito qué es cada uno para que entendamos que, los tipos de contar que hay. Contar, ya lo hemos visto, para contar la cantidad de celdas que contienen información numérica en un rango de datos. Contar blanco, va a contar la cantidad de celdas en blanco, ¿ok? En un rango especificado. No va a contar celdas que tengan información numérica, ni va a contar celdas que tengan información ya sea alfabética, alfanumérica o de otra índole. Contar sí es la que estamos haciendo. Contar sí conjunto, ya expliqué un poco que es cuando tenemos más de un criterio. Y contará. Esta es muy interesante. Esta función contará lo que nos va a dar un resultado es de cuando tenemos información de un rango de celdas que no están vacías. ¿Qué significa esto de que no están vacías? Recordemos que contar solamente va a contar las celdas que tienen información numérica. Pero a veces nosotros necesitamos contar celdas que no necesariamente tienen números solamente, sino que tienen a lo mejor información alfanumérica, es decir, alfabeto, números y símbolos, o que tienen información alfabética.
o una combinación de varias, es decir, que tengamos información numérica, alfabética y alfanumérica en varias celdas y necesitamos contar la cantidad de celdas que contienen información en este caso. Contará hace eso, va a contar las celdas que no están vacías, es decir, que contienen información ya sea numérica, alfanumérica o en este caso alfabética. Entonces bien, vamos a pasar ahora a contar sí. La seleccionamos con un doble clic, seleccionamos nuestro rango, que ya lo vimos que es todo esto, y ahora para efectos didácticos vamos a darle un rango distinto, ¿ok? En este caso, o mejor dicho, no es un criterio distinto, quise decir. Ahorita lo hacíamos con los valores mayores a 70, decíamos ahorita. Vamos a hacerlo ahora con los valores menores a 50. Vamos a hacerlo a 50 para ver qué resultado nos da. Colocamos el símbolo de menor, pero fíjense que ya me equivoqué. ¿Por qué? Porque no coloqué mis comillas. Importante, chicos, debemos iniciar con nuestras comillas. Colocamos nuestro símbolo de igual y ahora escribimos el valor, dijimos que 60. Colocamos las comillas, cerramos nuestro paréntesis y le damos enter. En este caso hay 60 celdas que contienen información numérica que su contenido es menor a 60. Y por último vamos a escribir la misma función ahora desde la escritura sin asistencia. Le decimos igual, le decimos sumar.sí, sumar.sí no, contar.sí. Abrimos nuestro paréntesis, seleccionamos nuestro rango de datos, colocamos punto y coma y ahora colocamos nuestro criterio. Ahora vamos a colocarle un criterio distinto, vamos a colocarle que sea igual. Abrimos nuestras comillas, colocamos el símbolo de igual y le vamos a pedir que nos dé un valor igual a 75.175. Cerramos nuestras comillas y le damos enter. En este caso tenemos 20 celdas que contienen información numérica y que el valor es igual a 75,175. Y ahí culminamos con lo que es la función contar sí. Pasemos ahora a la función promedio sí. Recordemos un poco cuando veíamos la función promedio. ¿Qué es lo que va a hacer ella? Una media aritmética del contenido de un rango de celdas. ¿Qué es una media aritmética o qué es un promedio? Es la sumatoria de todas las celdas que contienen información numérica entre el número de celdas. Eso es un promedio. O una media aritmética, como le quieran llamar. Entonces, bueno, iniciemos con el insertor de función, como lo hemos hecho antes. Decimos promedio, le decimos ir. Aquí seleccionamos, en este caso, promedio sí, que es la que nos interesa en este momento. Le damos a aceptar y fíjense que acá nuevamente pasa lo mismo que nos pasaba con sumar sí, donde teníamos rangos que podían tener, puede hacer el mismo rango para el criterio y para el rango de promedio, o necesito un rango para el criterio y otro rango para el promedio. Para efectos didácticos voy a utilizar el ejemplo que habíamos colocado con los meses del año. Voy a colocar acá nuestro rango, nos venimos un poco para acá. Nuestro rango van a ser estos meses del año. El criterio, en este caso va a ser el mes de enero. ¿Ok? Ahora, rango de promedio es donde están los números, ¿ok? Para que pueda hacer el promedio. Seleccionamos todo esto. Y fíjense que ya acá me está dando mi promedio, que es de 4,33. Fíjense que los valores son 2, 5 y 6. Es decir, correctamente es 4,33. Y nos da nuestro resultado, nuestro valor resultado. Esto es básicamente un promedio. Vamos a hacer ahora, una función promedio sí. Vamos a hacer ahora la misma función, pero la voy a hacer aquí al lado con el insertor de función, pero la voy a hacer donde el rango sea el mismo que el rango de promedio y el rango de criterio sea el mismo.
Vamos aquí a aceptar. Rango. Nuestro rango va a ser esta cantidad de datos que tenemos acá. Criterio. Le vamos a decir que el criterio son los valores mayores a 100. Ok. Damos tabulador. Fíjense que el rango es este donde están nuestros valores. El criterio es este, ya tenemos un promedio. No tengo que colocarle un promedio, un rango de promedio porque ya es el mismo rango. Le damos a aceptar y nos da nuestro resultado para este tipo de función. Pasemos ahora a la función promedio sí, pero desde la escritura asistida. Colocamos el igual, escribimos la palabra promedio. Tenemos acá promedio sí, le damos doble clic y seleccionamos nuestro rango. Estoy viendo para acá para seleccionar todo nuestro rango. Ok. Colocamos nuestro punto y coma. Criterio. Bueno, ahora por diversión vamos a colocar que sean los valores menores a 50. A ver qué pasa. Fíjense que me he equivocado nuevamente. ¿Qué debo colocar aquí? Comillas. Siempre el criterio, es decir, el elemento que vamos a probar si se cumple o no, debe estar entre comillas. Así que borramos acá, colocamos las comillas, escribimos nuevamente al 60 para que nos coloque el símbolo de menor y dijimos 60. Dijimos 60, continuamos acá, colocamos nuestro punto y coma para pasar a nuestro rango de promedio, pero el rango de promedio y el rango de criterio es el mismo, así que no necesito colocar punto y coma, sino cerrar nuestro paréntesis y le damos a aceptar. Claro, muy bien, muy bien. Fíjense lo que pasó acá. No coloqué la comilla de cierre y por eso es que me ha dado un error. Le voy a dar a aceptar y vamos a corregir. Colocamos nuestra comilla. Colocamos nuestra comilla y cerramos nuestro paréntesis. Y ahora sí nos da un valor que en este caso es 57,681, que es el resultado de esta función con escritura asistida. Y bien, para terminar, hagamos ahora la misma función pero desde la escritura sin asistencia. Escribimos promedio.sí. Ok, abrimos nuestro paréntesis, rango va a ser desde D9, dos puntos porque es un rango, hasta O68. Ok, colocamos nuestro punto y coma y ahora colocamos nuestro criterio. ¿El criterio cuál va a ser? Bien, para efectos didácticos vamos a colocarle ahora un igual, pero antes del igual colocamos nuestras comillas que sean igual a 94.5. Cerramos nuestra comilla, cerramos nuestro paréntesis y le damos a enter. Y en este caso, por supuesto, cuando los valores son iguales a 94.5, te suma todos los 94.5, te los divide entre el número de 94.5 y te va a dar el mismo 94.5. ¿Ok? Bien, chicos, hasta aquí el video de la clase de hoy. Importante, hoy vimos lo que son las funciones sí, que son las funciones lógicas, y las funciones lógicas combinadas simples, que es el sumar sí, contar sí y promedio sí. En el próximo video empezaremos a ver lo que son las funciones combinadas complejas, sumar sí, contar sí y promedio sí. Iremos o seguiremos este proceso de formación, pasaremos inmediatamente a lo que son una siguiente sección acerca de los módulos condicionales y otro tipo de funciones que es importante que empecemos a conocer. Vamos a ver lo que, como les decía, las funciones condicionales. Vamos a trabajar un poco con lo que son las bases de datos. Esto ya a partir del próximo video. Entonces, bueno, chicos, hasta acá este video.
Espero que haya sido de su agrado. Cualquier consulta, saben que tienen acceso a cualquier tipo a cualquier medio de comunicación, ya sea a través de el correo del señor Aldo o a través de mi correo, y con mucho gusto pues le podremos brindar cualquier tipo de asesoría. Voy a escribir acá mi correo para que lo tengan. Es muy sencillo: fernandopisotorrealba@hotmail.com. Ok, este es mi correo. Cualquier cosa que necesiten, pues yo estoy a su orden. fernandopisotorrealba@hotmail.com. Entonces, bueno, chicos, hasta acá este video. Muchísimas gracias por su atención. Y bueno, cualquier duda estoy a su entera disposición.